Muy buenas noches a todos. Quisiera desearles una bendecida noche, un buen descanso. Quiero compartir en esta oportunidad este tercer tema, se podría decir, que es el tercer aspecto del Evangelio que hacen único el mensaje de 1888. Este aspecto es muy interesante, lo vamos a leer para poder introducirnos, ¿cierto?, en el análisis de esta verdad, recordando que lo estamos haciendo de forma bien rápida, también bien resumida. Ya estamos allí comentando algunas citas sobre el aporte que hizo Waggoner y Jones, también algunos comentarios sobre el espíritu de profecía en relación con esta verdad y también lo que enseña la Biblia, ¿ya? También principalmente que es importante que obviamente esta verdad esté contenida en la enseñanza bíblica. Y bueno, vamos a leerla para dar inicio. Dice lo siguiente: la conclusión es que resulta fácil ser salvo y difícil perderse, tras haber comprendido y creído lo buenas que son las buenas nuevas. Lo difícil, dice acá este aspecto, lo difícil es aprender a creer el Evangelio. Eso es lo único difícil. Eso es lo que le cuesta, eso es lo que más cuesta al cristiano, ¿cierto? Al ser humano. Creer es lo que más. Aunque en el pensamiento de hoy en día, esto pareciera que creer o tener fe parece que fuera algo fácil. Pero es porque en realidad no hemos entendido qué significa creer. ¿Ya? Por eso es importante es poder comprender qué es creer, qué es lo que es la fe. ¿Ya? Y también el otro aspecto que hoy en día en la mente del cristiano es diferente, es que para el cristiano o la persona o el ser humano le resulta más difícil ser salvo que perderse. ¿Ya? Para algunos pareciera que fuera una carga, una lucha el ser cristiano. Y aquí vamos a aprender, analizando algunos comentarios, vamos a aprender de que realmente este aspecto del Evangelio, que no es muy común que se enseñe o que se diga esto de que es fácil ser salvo y difícil perderse, porque creemos lo contrario, muchas veces cuesta creerlo. Pero aquí vamos a ir analizando algunas cositas para poder ir entendiéndolo mejor, ¿ya? Quiero compartir estos tres libros de forma bien rápida. Aquí está la página en donde podemos encontrar y descargar estos tres libritos que están aquí. Ya, las buenas nuevas en Gálatas, que es de Waggoner, lecciones sobre la fe, ya que también fue escrito por Waggoner, pero aquí en compañía también de Alonzo Trevor Jones, ¿ya? Este es un libro muy importante porque aquí nosotros aprendemos y podemos comprender un poco sobre qué es la fe, que es muy importante comprender esto. Y Carta a los Romanos, que también es un libro que es un comentario de versículo a versículo del libro de Romanos, ya escrito por Waggoner. Vamos a leer para comenzar esta cita que hemos venido repitiendo a lo largo de los temas, que se encuentra en Testimonios para los Ministros, en la página 91. Y tiene que ver, cierto, obviamente, con el mensaje de la justificación por la fe. Es una cita donde la profeta del Señor, cierto, hizo esta declaración, y ahí quedó registrada en este libro. Dice, vamos a leerla. Dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada, dice, ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta
en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Bien, vamos a continuar para avanzar. Y bueno, aquí ya llegamos a donde vamos a ver estos comentarios que están aquí. Y vamos a ver qué enseña la Biblia, porque todo esto está, estos principios y este tercer aspecto está contenido en la Biblia. Entonces vamos a ir analizándolo. Vamos a buscar primero en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo vamos a leer. Vamos a buscarlo acá. Juan capítulo 3, versículo 16, 17, a ver. Aquí está, lo tengo marcado. Dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bien, entonces, como dice acá, ¿cierto? En la letra A, en esta parte, este primer comentario, dice: la parte de Dios es amar, obrar y dar. Nuestra parte, dice, nuestra parte es creer. ¿Ya? Este comentario que está aquí, ¿cierto? Lo vamos a ver aquí, está en el versículo. Está en el versículo. Este versículo tiene está contenido en dos partes. Dice primero: porque tanto amó Dios al mundo. ¿Cuál es la parte de Dios? Es amar. Dios amó, dice. Dios amó al mundo. Entonces la parte de Dios es amar. ¿Qué más? Dice que dio a su Hijo único. ¿Cuál es la otra parte de Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios da. Dios ama, ¿cierto? Y Dios da a su Hijo. Y aquí viene la segunda parte de este versículo, que tiene relación con la parte del hombre. ¿Cuál es la parte del hombre? La parte del hombre es creer. Mire lo que dice aquí. Dice: ¿para qué? ¿Para qué Dios ama? ¿Para qué Dios da? Para que todo el que crea en Él no perezca. No perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, es un versículo bien interesante. Nos muestra, ¿cierto?, estos aspectos interesantes que uno, cuando lee un versículo, no analiza detenidamente, pero que están allí, ¿cierto?, en el versículo. Y es importante entender estos dos aspectos, porque Dios da, ¿cierto? Dios ama, Dios obra, ¿verdad? Dios obra, Dios ama, y nuestra parte no es obrar, no es dar, no es amar, sino que es creer el Evangelio, ¿ya? Hay un versículo que dice que si puedes creer, le dice Jesús a cierta persona, si puedes creer, al que cree todo es posible, todo le es posible. Marcos 9:23, ustedes pueden encontrar ese relato, en donde dice Cristo que al que cree todo es posible. Ahora bien, dice acá, continúa diciendo, es fundamental comprender, y esto es muy importante, porque muy pocos comprenden el significado bíblico de creer. ¿Qué significa creer? Y ahí queda, ¿cierto?, este versículo de Romanos 10:10 para que ustedes lo puedan buscar y lo puedan analizar bien. Pero ya tenemos, ¿cierto?, esta parte bien interesante de que la parte del ser humano es creer. Ahora, ¿qué debemos creer? ¿Qué debemos creer? Veamos, a ver. Este versículo que está aquí, o sea, una parte del versículo,
porque, bueno, no lo vamos a buscar, pero el versículo dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y más adelante ahí mismo, en el mismo versículo, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ya? Entonces, este es un aspecto bien interesante porque justamente este tercer aspecto o elemento del Evangelio que hacen único el mensaje de 1888, eh, justamente dice, bueno, mire, lo voy a decir cómo se suele ver, cómo se suele eh, pensar que es el caminar cristiano, o la vida cristiana, o el camino de Cristo. Algunos lo piensan así, dice, mi yugo es difícil y mi carga es pesada. Así lo vemos, así lo ve el cristiano hoy en día. ¿Y por qué lo ve así? Porque así lo hemos enseñado. ¿Ya? Hemos malentendido el Evangelio completamente y lo vemos no como debiéramos verlo, como buenas nuevas de salvación. En realidad el Evangelio son buenas nuevas, no es una carga, ¿ya? No es difícil. Lo difícil, como decía en el aspecto, es creer esto. Creerlo es donde es difícil, porque nos cuesta mucho pensar de que el caminar cristiano es fácil y que es ligera la carga, ¿ya? Pero aquí vamos a ir más adelante viendo cómo es que esto se hace realidad. Cómo esto se hace realidad en la vida del cristiano cuando comprende el Evangelio. Miren, dice, y resistirse es dar coces contra el aguijón. Es dura cosa. O sea, resistirse al Evangelio, resistirse, ¿cierto?, a este concepto, es justamente dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a cada momento, ¿cierto?, nos está llevando al arrepentimiento. Cristo está obrando en nosotros, está trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que justamente nosotros podamos vivir esto que está aquí. Que el yugo sea fácil para el cristiano y que pueda ser ligera su carga, no que sea difícil. Porque si está siendo difícil el yugo de Cristo y está siendo pesado la carga de vivir como Él vivió, entonces realmente no hemos entendido el Evangelio, no lo hemos comprendido. ¿Ya? Mire lo que dice acá. ¿Cómo se hace posible esto? Se hace posible de la única forma, como se muestra aquí. Dice, se debe a que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Constreñir significa, eh, eh, a ver cómo lo puedo explicar. Nos empuja, nos tira, nos impulsa, ¿ya? Nos impulsa. Esto es lo que mueve al cristiano. Cuando el amor de Cristo mora en el corazón, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, ¿cierto? Ya no es una carga, ya no es difícil hacerlo. Porque el amor de Cristo nos está impulsando. Ya no somos movidos por nuestras propias fuerzas. Ya no somos movidos por nuestros propios, nuestra propia capacidad, inteligencia, sino que hay un poder que obra en el corazón. ¿Para qué? Para poder hacernos caminar o vivir, ¿cierto?, en el sendero de Cristo. Y se transforma ese sendero en difícil o fácil. En fácil. En fácil. Ahora, ¿cuándo se vuelve difícil el sendero? Cuando damos coces contra el aguijón. Ya así como Pablo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo, o sea, Saulo, antes de convertirse, ¿cierto? Cuando el Señor le sale al encuentro allí camino a Damasco y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando nos resistimos a la voz del Espíritu Santo, a nuestra conciencia, a lo que el Señor está haciendo para atraernos y llevarnos al arrepentimiento, eso es dar coces contra el aguijón. Miren, dice, el amor de Cristo es activo, no pasivo. Quien cree al Evangelio no puede continuar viviendo para sí. Ya es imposible, es imposible. O sea, una vez que el amor de Cristo ha entrado en el corazón del ser humano, ya el ser humano es imposible que pueda seguir viviendo para sí.
¿Por qué? Porque el amor de Dios es activo, es poder. El Evangelio es poder. Y, eh, y es la única forma en la que el ser humano puede obviamente vivir como Dios quiere. El amor de Cristo por cada persona individual es infinitamente mayor que el de un padre por su hijo. Y la letra E acá abajito dice, vamos a agrandar acá, dar coces, dice, dar coces contra el aguijón es resistir la convicción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está hablando a nuestra conciencia, ¿cierto? Cuando está ahí susurrando en nuestros oídos, ya eh, lo- la, nos está susurrando, ¿verdad? Lo- la convicción, ¿cierto? Nos está diciendo lo que es, lo que debemos hacer, lo que debemos, dónde nos quiere conducir. Entonces, eh, y no nos resistimos, justamente estamos cediendo para que el Espíritu Santo obre y podamos vivir una vida en arrepentimiento y este aspecto del Evangelio puede hacerse realidad en nuestra vida, de vivir, ¿cierto?, el yugo de Cristo, llevar el yugo de Cristo y que sea fácil y que la carga, ¿verdad?, de su yugo sea eh, liviana. Dice, la luz disipa las tinieblas, la gracia sobreabunda al pecado y el Espíritu Santo es más poderoso que la carne. Dios guía a toda persona al arrepentimiento a pesar de que muchos rehúsen su conducción. ¿Ya? Vamos a avanzar, a ver, vamos a avanzar. Vamos a leer esta cita. Así lo comprendió Jones. A ver, Jones también está en armonía con respecto a esta verdad. Y lo vamos a ver en alguna de sus citas. En esta que está aquí, que está en la Review and Herald del 25 de julio de 1899. Dice, cuando reina la gracia, es más fácil hacer el bien que hacer el mal. Tal es la comparación. De la misma forma en que reinaba el pecado, reina ahora la gracia. Cuando reinaba el pecado, lo hacía contra la gracia. Es decir, repelía todo el poder de la gracia que Dios había proporcionado. Pero cuando se rompe el poder del pecado y reina la gracia contra el pecado, dice, repele todo el poder de éste. Así es literalmente cierto que bajo el reino de la gracia es más fácil hacer el bien que hacer el mal, tanto como cierto era que bajo el reino del pecado es más fácil obrar el mal que el bien. O sea, esto qué maravilloso es porque nos está diciendo de que quien vive bajo el reino de la gracia, ¿cierto? Vive una vida, ¿cierto? Eh, como se puede decir, dentro de la salvación y se hace fácil el caminar cristiano. Se hace fácil, se hace liviano. ¿Por qué? Porque en el reino de la gracia es mucho más fácil hacer el bien que hacer el mal. Así como el que está esclavizado dentro del reino del pecado, le es más fácil hacer el mal, así también, ¿cierto? Quien vive en el reino de la gracia, le va a ser más fácil hacer el bien que hacer el mal. Entonces, qué maravilloso esto, ¿eh? Qué maravilloso porque la gracia se ha dado a todo cristiano, se nos ha envuelto, este mundo ha sido envuelto en una atmósfera de gracia para que todo aquel que decida respirar esa gracia pueda ser hecho un súbdito, un hijo de Dios, ¿cierto? Que pueda vivir realmente los principios que Dios quiere que vivamos. Pero esto no se hace mediante esfuerzo alguno. Aquí en esta cita no vemos que es el esfuerzo del hombre el que hace esto, ¿ya? Es ni la lucha que podamos hacer, podamos hacer, o no sé, todo esto se vive solamente cuando el amor de Cristo y la gracia de Cristo moran en el corazón del hombre, ¿ya? Sin este poder es imposible que el ser humano pueda vivir lo que Dios quiere que vivamos, ¿ya? Entonces, esperando haber ya comprendido esta parte, vamos a avanzar a la siguiente, que
nos habla también sobre recibir el poder de la gracia. Dice, vamos a leerlo, dice, es imposible insistir demasiado en el hecho de que bajo el reino de la gracia es tan fácil la práctica del bien como lo es la del mal en el reino del pecado. Así tiene que ser, puesto que de no haber mayor poder en la gracia que en el pecado, no podría haber salvación del pecado, ¿ya? No podría haber salvación. Cristo vino a nacer a este mundo justamente, y siempre ha querido, ¿ah? Siempre en todo lo largo de la historia, desde un principio, desde que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Hasta hoy en día ha sido el propósito de Dios de darnos su gracia para que podamos de alguna forma vencer el pecado, vencer la tentación, porque Él nos quiere salvar de eso. Entonces para eso se dio esta sobreabundancia de gracia para que pueda ser más fácil para el hombre cristiano, obviamente, vencer el pecado. Dice, sigamos leyendo, dice, la salvación del pecado depende ciertamente de que haya mayor poder en la gracia del que hay en el pecado. La gran dificultad, pongamos atención acá, dice, la gran dificultad para el hombre ha consistido siempre en obrar el bien. Eso es lo que nos cuesta a nosotros, los seres humanos, es obrar el bien. Y es a todos, no a algunos. A todos nos cuesta obrar el bien porque todos, cierto, hemos nacido aquí en este mundo esclavizados en el pecado. Entonces dice, pero eso es así, y aquí empieza a explicar, pero eso es así debido a que de forma natural el hombre está esclavizado a un poder. ¿Cuál es ese poder? El poder del pecado, que es absoluto en su reino. Y por tanto tiempo como rige ese poder es no ya difícil, sino imposible hacer el bien que uno debe y quiere hacer. Pero permítase, dice, y pongan atención acá, qué maravilloso, dice, pero permítase que tome el control un poder superior. ¿No está claro que será tan fácil servir a la voluntad del poder superior cuando reina como lo fue servir a la del otro poder cuando reinó? Interesante. Y termina la cita diciendo, pero la gracia no es solo más poderosa que el pecado. Eso, con ser bueno, no lo es todo. La gracia es mucho más poderosa que el pecado. Wow, miren, aquí está ampliándose un poco más este concepto. O sea, no tan solo es bueno, ¿cierto?, de que en el reino de la gracia, ¿cierto?, se puede hacer las cosas buenas, o se puede hacer el bien. O como el que si reinase el pecado en el corazón, ¿cierto?, se hagan las cosas, se haga lo malo. Sino que la gracia es mucho más poderosa que el pecado, ¿ya? Donde abundó el pecado, como dice el versículo ahí en Romanos capítulo 5:20, como dice, donde abundó el pecado, tanto más sobreabundó la gracia. ¿Ya? ¿Para qué? Para impartirnos ese poder. Entonces, dice, el servicio a Dios será verdaderamente en novedad de vida. Su yugo resultará entonces fácil y ligera su carga. Su servicio está entonces caracterizado por el gozo inefable y glorificado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y esto está, ¿cierto?, en la misma revista, en el artículo de la Review and Herald de esa fecha. Bien, continuando, John dice, consideremos esta noche, vamos a leer esta cita, dice, consideremos esta noche al hombre que no cree para nada en Jesús, ¿ya? Si decide tener a Cristo como a su Salvador, si quiere abundante provisión para todos sus pecados y salvación de todos ellos. Pregunta, ¿tiene Cristo que hacer algo ahora a fin de proveer para los pecados de tal hombre? ¿O para salvarlo de ellos? No, dice. ¿Por qué no? Porque ya lo hizo. Hizo abundante provisión a favor de todo hombre en los días de su carne, y todo aquel que cree en él lo recibe sin necesidad alguna de que vuelva a repetirse ninguno de los hechos que tuvieron lugar, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, como dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12.
Bien, vamos a ir leyendo ya algunas últimas citas. Vamos a ver qué dice Waggoner con respecto a esta verdad. Vamos a leer, leer la primera cita. Dice: el nuevo nacimiento trasciende totalmente al viejo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios. El que toma a Dios como la porción de su herencia, como dice el salmista en el capítulo 16, versículo 5, tiene en su interior un poder que obra para justicia, ¿ya? Mucho más fuerte que el poder de sus tendencias heredadas al mal, tanto como más poderoso es nuestro Padre Celestial que nuestros padres terrenales. Qué maravilloso, qué hermosa cita la que está aquí, porque nos muestra un aspecto muy maravilloso en relación con, con que el Señor nos ha dado todo. El Señor está dispuesto a darnos como porción de sí mismo para nosotros, ¿cierto? Convirtiéndose en nuestro interior un poder que obra para justicia. Y ese poder obviamente es mucho más fuerte que el poder de nuestras tendencias. Fíjense lo que dice, es mucho más fuerte que el poder de nuestras tendencias heredadas y cultivadas al mal. ¿Ya? Entonces, la segunda cita, vamos a seguir leyendo, dice: no debemos intentar corregir las escrituras y decir que la bondad de Dios tiende a llevar al hombre al arrepentimiento. No, sino que la Biblia dice que lo hace. Lo hace, no es que tienda, sino que lo hace, que guía al arrepentimiento. Y esto nos cuesta mucho creer, porque cuando miramos a nuestra experiencia, ¿cierto? Nuestra vida como cristianos, vemos que en realidad vemos que como que no estuviéramos creciendo, como que estamos allí, ¿cierto? En el pecado. Vemos que tenemos estos defectos, estos otros defectos, pero por eso mismo es que nos cuesta creer, y por eso es que comenzábamos diciendo, ¿cierto?, que lo difícil para el ser humano es creer. Creer es lo difícil, ya, porque las evidencias son más en relación con nuestra esclavitud, con el pecado. Pero si creemos las buenas nuevas de salvación, si comprendemos cómo sucede esto y cómo esta gracia tiene efecto en el ser humano, entonces vamos a creer lo que dice la Biblia, ¿ya? Porque Cristo nos está guiando al arrepentimiento. Y podemos tener la seguridad, dice, de que es así. Todo hombre es llevado al arrepentimiento tan seguramente como que Dios es bueno, ¿ya? Entonces no se debe poner en duda eso. En cada momento, cada día, en cada minuto, cada segundo, Dios está tratando de atraernos a Él. Pero no todos se arrepienten, dice acá. No todos se arrepienten. ¿Por qué? ¿Por qué no todos quieren arrepentirse? Porque desprecian las riquezas de la benignidad, de la paciencia y benevolencia de Dios, y escapan de la misericordiosa conducción del Señor. Pero todo aquel que no resista, dice acá en la cita, que no se resista, será guiado con seguridad al arrepentimiento y a la salvación. Qué maravillosa cita, qué maravillosa. Aquí hay mucho contenido para hablar. Podríamos estar toda la noche hablando, pero este material va a quedar justamente para que puedan ustedes seguir estudiando, puedan seguir analizando. Y estas citas es muy bueno que las podamos grabar en nuestra mente para tenerlas allí en nuestra mente, recordando a cada momento cuando las necesitemos. Acá hay más citas. Dice: permaneciendo en el espíritu, andando en el espíritu, la carne con sus concupiscencias no tiene más poder sobre nosotros del que tendría si estuviésemos realmente muertos, dice, y enterrados. Muertos y enterrados. La carne sigue siendo corruptible, sigue estando llena de malos deseos, siempre dispuesta a rebelarse contra el espíritu. Pero por tanto tiempo, como sometamos la voluntad a Dios, el espíritu mantiene la carne a raya. A raya. Qué maravilloso. Dice: el espíritu de vida en Cristo
La vida de Cristo se da gratuitamente a todos. A todos. No hay ninguna persona a quien no se le haya dado el espíritu de vida. ¿Ya? La vida de Cristo. El que tenga sed, dice acá el versículo de Apocalipsis capítulo 22, 17, el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida de balde, en abundancia. Entonces aquí tenemos la primera cita. La segunda cita dice: gracias a Dios por la bendita esperanza. La bendición ha venido a todos los hombres, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Romanos capítulo 5 versículo 18. Dios, que no hace acepción de personas, nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos. El don es nuestro y se espera que lo guardemos. Si alguien no tiene la bendición, es porque no ha reconocido el don o bien porque lo ha rechazado deliberadamente. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el espíritu de profecía, Ellen White, con respecto a estas buenas nuevas de salvación. Con respecto ya al tercer aspecto o elemento del Evangelio, contenido en la Biblia, obviamente, que hacen único el mensaje de 1888. ¿Por qué lo hacen único? Vuelvo a repetir esto. ¿Por qué lo hacen único este mensaje? Porque este es un concepto que hoy en día no predomina en nuestras disertaciones, en nuestras predicaciones, en nuestra enseñanza. No es algo que entendamos, que todos entendamos, sino que es un aspecto que realmente prueba nuestra fe, prueba nuestra creencia, porque lo que se enseña hoy en día es que es difícil el camino, de que es una lucha, hay que luchar, hay que batallar, dicen algunos, hay que luchar contra la carne y hacemos todo el esfuerzo para luchar, para poder obedecer, y finalmente nunca lo logramos. ¿Por qué? Ni lo vamos a lograr, porque no es ese el camino. El camino es justamente creer las buenas nuevas, es creer el Evangelio, es creer esto que estamos hablando acá, para poder entender primeramente, comprenderlo y asimilarlo en el corazón, en nuestra vida. ¿Ya? En nuestra vida debe predominar este principio en la mente. Entonces, acá la hermana White en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 117 y 119, dice: no deduzcamos, sin embargo, que el sendero ascendente es difícil y la ruta que desciende es fácil. A todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigos. Fíjense acá lo que dice, bien interesante, porque dice la ruta que desciende, dice es fácil, ¿ya? Y dice punto, a todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigos, hay pesares y chascos, hay advertencias, para que no se continúe en ese camino. O sea, Dios hace lo imposible para que el ser humano, ¿cierto?, sea difícil perderse. Dios no quiere que nos perdamos. Por lo tanto, el camino se vuelve como dar coces contra el aguijón. Por eso el Señor Jesús le dice a Saulo allí, camino a Damasco, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque se estaba resistiendo a los clamores del Espíritu. El Espíritu le decía que eso estaba mal, pero él hacía oído sordo a esa voz. Su conciencia la reprimía, no quería escuchar eso. Entonces, eso es dar coces contra el aguijón, resistirse a lo que nuestra conciencia nos dice, a lo que el Espíritu Santo está tratando de darnos a conocer a través de su voz. Entonces, continúa diciendo la cita: el amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente. No pueden destruirse fácilmente. Dios le hace imposible ese camino. Dice: a lo largo del áspero camino que conduce a la vida eterna hay también manantiales de gozo para refrescar a los fatigados, a los que han vivido una vida cristiana de lucha, de penas, de pesares, de preocupaciones.
¿ya? Por querer hacer las cosas bien, o a veces motivo, sino que ahora descansan en el gozo, en la fe, en el creer, ¿cierto? En las buenas nuevas del Evangelio. Entonces se hace fácil el camino. No es difícil, es fácil. Ahora dice acá, la segunda cita dice, el amor infinito ha trazado un camino por el cual los rescatados del Señor pueden pasar de la tierra al cielo. Ese camino es el Hijo de Dios. Ángeles guías son enviados para dirigir nuestros pies vacilantes. La gloriosa escalera del cielo desciende al camino de cada uno, impidiendo, dice, su tránsito hacia el vicio y la locura. El que quiere entregarse a una vida de pecado tiene que pisotear al Salvador crucificado. Nuestro Padre Celestial nos está llamando. Venid más arriba, nos está diciendo, venid más arriba. No hagamos oído sordo a ese clamor, no hagamos oído sordo a la voz del Espíritu Santo, que quiere conducirnos, quiere llevarnos a la convicción de pecado, quiere mostrarnos la justicia de Cristo para poder llevarnos por este camino que es fácil, no es difícil, es fácil. Sigamos leyendo. Y por último, llegamos ya a la parte final. ¿Ya? Vamos, aquí está el cuarto aspecto. El cuarto aspecto que vamos a verlo ya durante la semana. Me voy a dar el tiempo para poder comentar, ¿cierto? Colocar allí el material para poder hacer esta cuarta presentación y poder explicar un poco, ¿cierto? Y analizar juntos, estudiar juntos este precioso bocado, alimento, pan del cielo, para nutrir nuestras vidas como cristianos. Dice, dice este cuarto aspecto. Cristo es el buen pastor que nos busca como a una oveja perdida, incluso aunque no lo hayamos buscado a Él. Una comprensión errónea de su carácter nos hace suponer que intenta ocultarse de nosotros. No hay ninguna parábola de una oveja perdida que tenga que ir en busca de su pastor. Obviamente, no hay una parábola donde la oveja va en busca del pastor. No, la parábola que está allí en la Biblia es bien clara y nos dice que el pastor va en busca de la oveja perdida. Por lo tanto, la enseñanza que muchas veces suele enfatizar en que el hombre tiene que buscar a Dios, tiene que buscarlo, como que si estuviera escondido, es un error, ¿ya? Se necesita explicar esto cuando nosotros hacemos mención de este cuarto elemento, de que en el pensamiento de la enseñanza no está este aspecto. Muchas veces se enseña de que debemos nosotros buscarlo y es Él el que nos está buscando a nosotros. Nosotros no podemos buscarlo a Él, no podemos en nuestra condición pecaminosa, nosotros no podemos encontrar el camino. Por eso es que él va en busca de la ovejita. La ovejita no puede ir por sí sola a encontrar el redil o encontrar al pastor. Es el pastor que va en busca de la ovejita hasta que la encuentra, ¿cierto? Y la trae de vuelta. Por lo tanto, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso, porque en realidad nos da descanso, nos da paz, nos da tranquilidad de que el Señor está preocupado mucho más que nosotros de poder conducirnos, de poder atraernos, de poder llevarnos, ¿cierto?, a su redil y alimentar a la ovejita perdida. Entonces, vamos a analizarlo durante la semana, vamos a estar estudiando este cuarto aspecto. Por lo tanto, me despido, que todos tengan buenas noches, un buen descanso y que podamos meditar cada día, ¿cierto?, cada mañana, cada tarde, día y noche, sobre estas preciosas promesas, este aspecto del Evangelio, ¿cierto?, que hacen único el mensaje de 1888. Que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan muy buena semana. Bendiciones. Chao, chao.